Buenas tardes, les saludo en el nombre de Jesús. Quiero compartir unas cuantas palabras de parte de nuestro Padre Celestial. No sin antes empezar con un dicho humano tradicional. Cuando una persona muere, cuando una persona fallece, ¿qué le dicen? Que de Dios goce y en paz descanse. Vuela alto, le dicen. Bueno, si ha muerto con Cristo, volará alto y estará con Cristo, ¿no? Pero si no ha muerto, pero si ha muerto en sus pecados, en sus delitos de pecado, no tendrá parte en el reino de los cielos, hermano. La Biblia lo dice. La Biblia dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarte de toda maldad. ¿Dónde se encuentra? Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Tú mueres después de haber confesado a Jesús como tu Señor. Te vas al cielo, hermano. Porque Dios es así. Es su amor incomparable. Pero si mueres sin confesar tus pecados a Cristo Jesús, no te vas al cielo. Así tengas una cruz, así tengas un muñeco por ahí, no lo sé. Así te persines cuantas veces, no te vas al cielo, hermano. Dios bien claro lo dice, que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y lo más hermoso, hermano, después que te perdona, dice el Señor en su palabra, y yo le daré vida eterna, y nadie los arrebatará de mi mano. ¿A dónde se encuentra? Juan, Juan capítulo 10. Mire, hermano. Vamos a leer del 27, 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Quiénes son sus ovejas? El que sigue a Jesús, el que confiesa su pecado y comienza a seguir a Jesús, comienza a servir a Jesús. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Palabra de Dios, hermano. Nadie los arrebatará de la mano del Señor. Confiesas a Jesús, confiesas tus pecados, le pides perdón a Jesús, lo aceptas como tu Señor y comienzas a seguirle. Y por eso Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Y yo les doy vida eterna y nadie los arrebatará de mi mano. Eso es lo que Dios ofrece. Pero tú ya sabes lo que tenemos que hacer. Mueres, te vas con el Señor. Pero si mueres sin Cristo, hermano, es lo más triste, lo más doloroso. Irse lejos de Dios. Tú vienes a Cristo. Él te escribe en el libro de la vida. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, no tendrá parte en el reino de los cielos. Apocalipsis. Dice, bendito sea el nombre de Jesús. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego. ¿Te das cuenta? Así te digan, vamos a hacerle cuántas misas. Así te digan, vuela alto. Si el ser humano muere en pecado, no tendrá parte en el reino de los cielos. Cuando una persona confiesa su pecado, Jesús te escribe en el libro de la vida. Apocalipsis 22 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios.
y los libros fueron abiertos, y otros libros, el cual es el libro de la vida. En el libro de la vida, tú te arrepientes, Dios te escribe en el libro de la vida. Y si no te encuentra escrito en el libro de la vida, no tendrás parte en el reino de los cielos. Será lanzado al lago de fuego. Por eso es necesario, hermano, tomar conciencia. No se trata de religión, se trata de vida o muerte, cielo o infierno. Muchos se llenan la boca de decir, yo también soy hijo de Dios. Pero se pelean, se muerden. Van a misa y su vida sigue normal. No, hermano, no es así. Jesús murió en la cruz. Dios hecho hombre estuvo en la tierra, pero no quisieron recibir a Jesús. Mira lo que es. Juan capítulo 3. Juan capítulo 1, perdón. Mire. Aquella luz que alumbra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, vino la luz a este mundo, estuvo en este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a morir por nosotros. Él estuvo aquí, pero la gente no quiso de Dios. Pero le da potestad de ser hechos hijos de Dios todo aquel que recibe a Jesús. Perdonar sus pecados, limpiarlo de toda maldad. Y cuando parta de esta tierra, se irá a la presencia del Señor. Y veremos a Jesús cara a cara. Mira lo que dice Juan capítulo, bendito sea el nombre de Jesús. Señor Jesús. Ya. Ya. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mira, pero cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como es Él. Ahora somos hijos de Dios. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque lo veremos tal como es Él. Es palabra de Dios. ¿Pero qué pide Dios? ¿Que creas a tu manera? Solamente que confieses que Jesús es tu Señor. Solamente que confieses tus pecados. Solamente que le digas, Señor, perdóname. Quiero vivir para ti. Ya no quiero vivir así.
Ayúdame a ser un buen esposo, pero ayúdame tú, Señor, porque solo no puedo. Tú me conoces que soy malo, que soy pecador. Pero Dios en su gracia y su misericordia te dice, ven, hijito. Cuando yo vine a los pies de Jesús, así le dije, hermano. Así le dije al Señor. Yo vivía mal. Y cuando uno vive mal obedeciendo al pecado, mira lo que Dios dice en su palabra. Mira, ¿a quién pertenecía yo cuando no conocía al Señor? Igual que tú, que no conoces al Señor. Mira lo que dice. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Se da cuenta? El que practica el pecado, practicaba el pecado. Yo pertenecía a él, así como tú, que no conoces al Señor y dices que crees en Dios a tu manera. Quizás algún día dijiste a uno de tus amigos, vuela alto, cuando murió en alcohol, entró en la droga. De repente algún día dijiste a tu padre, no lo sé, a tu mamá, al que vuela alto, mamita, que es doloroso perder un familiar, sí. Pero si no confesó sus pecados, no entrarás al reino de los cielos, porque pertenece a la familia del enemigo. Pero mira lo que nos dice la esperanza aquí, la palabra aquí, esta esperanza que nos da. Para eso, para el que practique el pecado, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esperanza. ¿Te das cuenta? Ser cristiano no es fácil, hermano. Ser cristiano cuesta. Hay momentos que en mi vida espiritual me siento perturbado, así un poco preocupado. Pero gracias a la misericordia de Dios que me ha dejado de su espíritu, me ayuda en mis debilidades. Y voy a Jesús todos los días. Por eso ser cristiano cuesta. Por eso dice la Sagrada Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Dice el Señor, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Esa es la voluntad de Dios. Por eso, amigo, hermano que me escuchas, Dios nos ama con amor eterno. No por las puras envió Dios al mundo, a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo al mundo. No por las puras. Y algún día le vamos a dar cuenta de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Él pagó un precio, Él te ofrece, Él nos ofrece a todo el mundo. Por eso dice, a los suyos vino, en el mundo, aquella luz verdadera vino a este mundo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En el mundo estaba. Y el mundo por Él fue hecho. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Se da cuenta? Lo llevaron a la cruz. Lo mataron. Lo crucificaron. Cuando estuvo en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, hermano, hay que tomar sentido esto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él pudo haber mandado un ángel nomás para destruir toda la gente. Pero en su amor dijo esas palabras. Consumado es. Pagado todo. Ahora la decisión está en ti y en mí. Todo está pagado. Jesús lo hizo por nosotros. Ahora depende de ti y de quien quiera. No que basta decir yo creo a mi manera y cuando alguien muere, que vuela alto, que de Dios goce y en paz descanse,
Bueno, si murió en Cristo, sí. Que de Dios goce y en paz descanse y vuela a la presencia del Señor. Pero si murió sin Cristo, si murió siendo hijo del diablo, como dice la palabra de Dios, es feo, es duro, hermano. No se va al cielo, pues, hermano. Miren lo que dice aquí. Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, en Cristo Jesús. Y todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Todo aquel que permanece en él, ¿en quién? En Cristo, hermano, no peca. O sea, en otras palabras, no es esclavo del pecado. Y todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Te das cuenta? Primero de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. A ver, ¿qué es lo que dice? Todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. ¿Te das cuenta? Soy hijo de Dios, una familia destruida, droga, alcohol, borrachera. Hay pleitos entre hermanos, familiares. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque yo he pasado eso. Estaba jovencito, me acuerdo. Me emborrachaba, me peleaba con la familia ahí todo amontonado. Es un desorden, hermano, vivir lejos de Dios. Y le doy gracias a Dios que hoy me ha limpiado. Como dice el Señor, me ha comprado con sangre preciosa. Porque fuimos comprados por precio, dice. Hoy le sirvo a mi Cristo amado. Tú también lo puedes hacer, amigo. Cristo te espera con los brazos abiertos. Separado de mí, dice el Señor, nada podemos hacer, hermano. Separado de Dios, el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Porque Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Mira lo que es. Primera de Juan 1, 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él, dice Juan. Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Y quién era Juan? Uno de los discípulos de Jesús. Por eso Él dice así, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Te das cuenta? Pero si andamos en luz, o sea, tú aceptas a Jesús como tu Señor, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia de todo pecado. ¿Te das cuenta? En otras palabras, si confesamos nuestros pecados, como dice en 1.9, dice que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Somos pecadores. Uno, son esclavos del pecado. No conocen al Señor. Otros que hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo y el pecado que está acá en nuestro cuerpo, incrustado en nosotros, nos invita muchas veces y de repente fallamos. Quizás un pensamiento, una palabra. Nos cogemos del Espíritu Santo, le pedimos ayuda y Él nos limpia y nos ayuda a avanzar en la fe. Esa es la diferencia de un esclavo del pecado. Peca y peca, no tiene remordimiento, nada.
Él dice que está bien, que es hijo de Dios, pero peca, no tiene remordimiento, porque el Espíritu Santo no está en él, pues. No tiene nada del Espíritu Santo en el corazón de ese hombre que peca. La diferencia de nosotros es que cuando ya fallamos en el caminar, porque no fallamos natural, Pablo lo dice, que el mal que estaba en él, él lo hacía. Mira lo que dice, Romanos 8, Romanos 7. Miren lo que dice. Y si lo que no quiero, esto hago y apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo. Ya no, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él nos invita. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿a dónde iré de cuerpo de muerte? Y se iba Jesús. Por eso, amigo, venir a los pies de Jesús para que Él te ayude en tus debilidades. Él es Dios, Dios es bueno, hermano. Dios es luz, es bueno, es amor. El problema es el ser humano que no quiere venir a Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en el nombre de Jesús. Padre Dios de la gloria, te doy gracias, Señor, por permitirme orar, predicar tu palabra. Espero, Señor, que alguien lo escuche y seas tú, Señor, convenciéndolo en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.